Hola, ¿cómo están? Tengo que confesarles que esta es como la quinta vez que empiezo a grabar el video. Entre panaderos con el pan y el señor de los tamales y la vecina gritona y cosa y media, no he podido, no he podido llevar a cabo mi labor de grabar el video. Entonces yo creo que voy a tener que hablar con el panadero con el pan para consultarle sus horarios, para que no nos molestemos mutuamente, ¿no? Bueno, ya sé que ha pasado mucho tiempo, casi año y medio de que empecé con el canal. Y bueno, eh, pues lo tenía bastante abandonado, ¿no? Pasaron una serie de cosas que pues no me permitieron continuar con la subida de videos. Pero pues ya llevo unos meses queriendo empezar otra vez a reactivar este asunto. Entonces, pues aquí estamos, ¿no? En el video introductorio les mencioné que quería empezar con el tema de la muerte. Realmente, pues, no, como que se me ocurrió ahí en el momento, ¿no? No fue algo que pensara mucho. Entonces, pues no, les tengo la noticia de que no vamos a empezar con el tema de la muerte. El tema de la muerte lo vamos a tratar en algún punto después, ¿no? Es un tema bastante complejo e importante, ¿no? Creo que la manera de llevar este canal me gustaría que fuera más orgánico, que no fuera así tanto como voy a tocar tal tema la semana que entra, estén atentos para el tema, ¿no? La manera de hacerlo más orgánico creo que va a ser justamente hablando como desde la experiencia propia, ¿no? Ya que no estoy trayéndoles temas que investigue en libros o que vean documentales, que en parte sí es así, ¿no? Pero también es como desde la experiencia propia. Ahí está el panadero con el pan todavía, ¿no? Bueno, ustedes disculparán, ¿no? Ya no voy a empezar a grabar otra vez el video, entonces simplemente ignorémoslo. Eh, y justamente hablando como desde esta experiencia propia, el tema que quiero tratar hoy es cómo nosotros generamos nuestras experiencias de vida a pesar de que no estemos muy conscientes de ello y cómo todas las cosas que pasan a nuestro alrededor nos están queriendo decir algo, ¿no? Todo en la vida, todo lo que nos sucede en la vida son mensajes que nos están queriendo decir algo que nosotros tenemos en nuestro interior que necesitamos trabajar o que nuestra manera de materializar no está siendo la más óptima, ¿no? Entonces, pues les cuento un poco respecto a lo que ha estado como pasando últimamente en mi vida, como para abordar el tema bien. Em, yo empecé el 2020 de la mejor manera, ¿no? Yo estaba segura que 2020 iba a ser mi año y que todo iba a ser magnífico. Y estaba empezando así, pero de repente pues pasó todo esto del coronavirus, ¿no? Y todo lo que estaba haciendo pues se vino abajo. Las ofertas de trabajo que tenía pues dejaron de existir. Estaba estudiando, cerraron la universidad, como muchas cosas que pues al fin y al cabo pues todos los planes que tenía pues se vinieron abajo. Y aunado a otras cosillas como más personales, me llevaron a experimentar como un estado de ansiedad, ¿no? Estaba entrando ya como en algo feo, como una especie de depresión. Y digo especie de depresión porque pues, no era una depresión como tal. Pero pues me estaba sintiendo ya muy desesperada y llegó un punto en el que decidí que me iba a ir de la ciudad en la que estaba viviendo, ¿no? Que realmente, bueno, también pues no era un lugar que me gustara mucho, ¿no? No me sentía muy cómoda ahí. Y todo esto que pasó me llevó justamente a tomar la decisión de irme. Y me vine a vivir al campo. Hace 3 meses que vivo en el campo. Tengo la fortuna de tener
un lugar en el cual estar aquí. Y, y bueno, cuando me vine realmente fue como una especie de huida, ¿no? Porque me sentía medio de la verga. Perdón mi lenguaje. También quiero aclarar que, bueno, este, a lo mejor en el primer video me veía como un poco más seria. Realmente no soy tan seria. Y si de repente se me sale alguna que otra grosería, bueno, pues es porque justamente quiero llevar el canal de una manera más orgánica y yo pues soy así, ¿no? En mi día a día. Entonces, pues una disculpa si les ofende. Se van a estar escuchando a menudo mis palabras altisonantes. Entonces, yo me vine al campo como un poco huyendo de esa situación de malestar, queriendo hacer una especie de reset en mi vida. No tenía un plan en específico así como trazado, ¿no? Que dijera voy a hacer A, B y C. Pero llegando aquí todo se aclaró, ¿no? Realmente los primeros días fueron un poco difíciles, digo los primeros 2, 3 días, ¿no? En los que me tuve que aclimatar, en los que tuve que escribir todas las cosas que me estaban haciendo mal, ¿no? Hacer cambios, decidir qué cambios iba a hacer en mi vida, qué eran las cosas que ya no quería, qué eran las cosas que quería, que tenía que empezar a trabajar por ello. Y todo se transformó en algo muy chido, ¿no? O sea, mi vida cambió muchísimo en estos 3 meses. Cabe aclarar que más o menos hace 3 años empecé un trabajo interno de todos los días, bastante rudo, como los trabajos internos. Pero estos últimos 3 meses han tenido algo especial que ha sido como una decisión muy fuerte de mi parte de tomar las riendas de mi vida de una puta vez, ¿no? O sea, ya hacerme cargo en realidad de lo que quiero hacer y hacerlo de verdad, ¿no? Entonces, al llegar aquí empezó esa transición de estar como medio viviendo, ¿no? De estar medio sorteando la vida y estar haciendo un poco lo que me gustaba, pero también aguantándome un tantito y empecé a vivir desde una disciplina que me hacía mucha falta, ¿no? Antes. Y las cosas se empezaron a poner muy bien, ¿no? Empecé a encontrar un equilibrio muy chido, empecé a sentirme en paz conmigo, con todo, ¿no? O sea, de repente las cosas que se empezaron a materializar a mi alrededor empezaron a ser cosas súper súper amorosas, ¿no? La gente que vivía aquí alrededor se me empezó a acercar y me ofrecía comida, me ofrecía trabajo, me ofrecía su compañía, ¿no? Se acercaban a platicar conmigo y me decían, es que vives sola y no queremos que estés solita y venimos a platicar contigo y nos íbamos a caminar al bosque, al campo y pues empecé a descubrir muchísimas cosas muy bonitas, ¿no? El cariño de la gente realmente fue algo básico para este crecimiento, por lo cual yo he estado muy agradecida. Y, y sucedió algo, ¿no? Yo realmente en este trabajo interno que he venido haciendo desde hace 3 años, estaba antes en una zona de confort que no me gustaba realmente, ¿no? Había muchas cosas de mí que me desagradaban, había muchas cosas que quería cambiar, que no me hacían bien y no le hacían bien a la gente que me rodeaba. Y pues trabajé para cambiar eso, ¿no? Y ahora, con todos estos cambios del coronavirus y de mi cambio de residencia y todo esto, no me había dado cuenta, pero también entré en otra zona de confort, ¿no? Y era una zona de confort muy chida porque eh, me sentía muy bien, ¿no? Me sentía muy bien porque estaba avanzando, estaba haciendo mi trabajo, estaba haciendo lo que me gustaba, estaba haciendo ejercicio, estaba comiendo mucho más saludable, dejé muchas cosas que no me hacían bien, estaba teniendo total control de mi vida y me gustaba mucho el lugar en el que estaba. El lugar en el que estaba hablo tanto físicamente, o sea,
el lugar en el que estaba como el lugar que me había creado a mi alrededor, ¿no? El modus vivendi que estaba desarrollando. Entonces, pues sin darme cuenta, me instalé otra vez en una zona de confort, ¿no? Mucho mejor que la anterior, pero seguía siendo una zona de confort. Unos meses antes me llegó como la corazonada de que tenía que seguir indagando en mi interior todas esas cosas que no había podido trabajar, ¿no? O sea, el trabajo que había realizado, lo estaba realizando, pero sabía que tenía que ir más adentro, ¿no? Sin embargo, sentía como una especie de espérense tantito, déjenme disfrutar un poco lo que ya he logrado y después vuelvo a entrar en esa sombra, ¿no? Para ver qué más hay que chambear ahí. Pero pues me instalé, ¿no? La verdad es que lo dejé mucho de lado y pues si no me hubiera empujado la vida a ello, pues nunca lo hubiera trabajado, ¿no? Este trabajo interno es algo que se hace todo el tiempo, es algo que no podemos dejar descansar un solo día, ¿no? La conciencia se despierta todos los días, ¿no? Entonces, pues yo me había un poco instalado en esa zona de confort, estaba muy contenta con lo que me estaba pasando, estaba muy contenta con mi vida, estaba muy agradecida, sentía mucho amor, tanto adentro como afuera. Y mientras todo iba bien, de repente, pues pasa algo, ¿no? Pasa algo en mi vida que me hace darme cuenta de que, pues, en efecto, ¿no? Todavía me falta bastante por trabajar. Me ocasionó un desbalance bastante significativo que para el grado de equilibrio que había logrado en mi vida, pues se vio muy contrastante, ¿no? Realmente me chocó demasiado, ¿no? Entonces, pasa esto, entro en este nuevo desbalance desde otra perspectiva de mí misma, ¿no? Porque realmente todo este trabajo que he venido haciendo, pues sí ha surtido efecto. No sería lo mismo hace 3 años, ¿no? Que estaba como un poco, un tanto en pañales a lo que he logrado ahora. Y yo sabía pues que significaba algo, ¿no? Que algo tenía que decirme todo esto, pero pues no le encontraba ni pies ni cabeza, la verdad. Dentro de mi desesperación, los primeros días que pasó esto, em, sí pedí una respuesta, ¿no? Sí dije, por favor, necesito saber por qué está sucediendo esto y para qué está sucediendo esto. Cuando pasamos por situaciones difíciles, tristes, complicadas, etcétera, siempre tenemos que hacernos la pregunta ¿por qué está sucediendo esto, no? Se habla mucho de decir más bien para qué, ¿no? Y sí, obviamente tenemos que preguntarnos las dos cosas, ¿no? No tenemos que dejar de lado tampoco el por qué, porque el por qué no es desde un lugar de víctima, no es desde un por qué a mí, ¿no? Si yo soy tan bueno y tan pulcro y tan majo, no se trata de victimizarse, de autovictimizarse, se trata de preguntarse a uno mismo por qué me está pasando esto, ¿no? ¿Cuál es esa serie de pensamientos que yo he tenido? ¿Cuál es esa serie de sentimientos, de emociones, de actitudes mentales, de actitudes en general, de acciones que me han llevado a que esto se materialice en mi vida, ¿no? A tener este problema en específico hoy. Y una vez que nos podemos responder cuáles de nuestras actitudes nos llevaron a ese camino, entonces ya nos podemos preguntar ¿para qué? ¿No? Es muy importante hacernos estas dos preguntas. También es importante entender que absolutamente todo lo que nos pasa en la vida responde a algo que nosotros estamos vibrando, ¿no? No hay nada que suceda en nuestra vida que sea por azar, ¿no?
No hay nada que suceda en nuestra vida que no tenga nada que decirnos, ¿no? Todo es un mensaje de la vida para con nosotros. Entonces, conozco mucha gente que le echa la culpa a los demás, ¿no? Y todos caemos en esto, o sea, yo misma en esta ocasión caí en esa onda de culpar al otro, ¿no? Es decir, ¿por qué esta persona está haciendo esto, ¿no? O sea, y le encontramos como todos los defectos del mundo, ¿no? Y decimos, es que no está bien que esté haciendo esto, se está comportando así y así y así, y no está chido y bla, bla, ¿no? Digo, somos humanos, ¿no? Y pues siempre nos vamos a proyectar en el otro. Pero el secreto aquí es justamente después de haber despotricado en contra del otro, que de preferencia que sea en la intimidad de lo nuestro y no frente al otro, ¿no? Para no causar como problemas más grandes. Reflexionar, ¿no? Esta situación por la que estoy pasando, ¿qué es lo que me quiere decir? El comportamiento de esta persona, ¿qué es lo que me tiene que decir respecto a mí mismo, ¿no? Sea lo que sea una situación de trabajo, sea una situación familiar, de pareja, de familia, de amistades, de lo que sea, siempre va a tener algo que decirnos respecto a nosotros mismos que no estamos pudiendo ver, ¿no? Me gusta mucho la analogía de que nosotros no podemos vernos la cara si no es por una superficie que refleja, ¿no? O sea, la cara es tan cercana a nosotros, ¿no? A nuestros ojos, que son con lo que vemos, que realmente no podemos verla, ¿no? O sea, y pasa lo mismo con nuestro interior. A lo mejor podemos vernos las manos, así como podemos ver los defectos que más sobresalen en nosotros y las situaciones más graves, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero cuando es más interno, cuando es más íntimo y está más cerca de nuestro núcleo, generalmente no podemos verlo si no es por medio de ese reflejo en los demás, ¿no? Entonces, siempre que hay una persona que te esté tocando las bolas es porque tiene algo que decirte respecto a ti mismo, ¿no? Y repito, conozco mucha gente que se la pasa culpando al otro, ¿no? Es que fulano, es que sutana y satanizan al de enfrente y nunca se dan como la oportunidad, porque realmente es una oportunidad para uno mismo, ¿no? O sea, no es tanto por quitarle la culpa al otro, ¿no? Porque muy probablemente el otro sí tiene, pues sí lo está haciendo mal, ¿no? O sea, no es quitar ese tachecito del otro, sino ver que nosotros tenemos eso también adentro de nosotros, ¿no? Entonces, esta gente que se la pasa culpando a los demás y que no puede ver que las situaciones que se están desarrollando fuera de nosotros tienen que ver con algo interno, se está perdiendo la gran oportunidad que esa situación en específico nos está ofreciendo para evolucionar, ¿no? Entonces, cuando nosotros solamente culpamos al que nos está jodiendo la vida, porque es un ojete que nos está jodiendo la vida y nosotros no tenemos nada que ver con eso, esa persona puede desaparecer de nuestra vida, ¿no? Pero va a llegar alguien más que tenga las mismas características y que nos haga lo mismo que esa persona nos hizo. Y esa otra persona puede desaparecer, pero van a aparecer otras 10, otras 20, otras 50 personas con las mismas características que nos apachurren los mismos botones que nos apachurraron esas personas, ¿no? Porque hasta que nosotros no aprendemos que lo que se está reflejando en nuestro exterior y la gente que se está comportando con nosotros de X o Y manera, o el trabajo que estamos perdiendo, o el jefe que nos trata mal, o lo que sea, tiene que ver con algo que nosotros estamos manifestando, ¿no? Ahora, puede ser que no sea una manifestación tal cual, sino una lección, ¿no? Tienes que trabajar algo en tu interior, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me la estaba pasando de huevos, ¿no? O sea, para mí la vida estaba siendo muy chida. Eh, Creo que es de las etapas más prósperas que he pasado en mi vida. Había estado realmente sintiéndome muy bien aquí.
Y estaba manifestando eso, ¿no? O sea, yo estaba vibrando en esa gratitud de tener lo que tenía, en esa gratitud de que la gente que llegaba a mí me ofrecía y yo le podía ofrecer de vuelta a esa gente. Y de repente pasa este suceso en mi vida, ¿no? No fue tanto una manifestación, que bueno, o sea, sí fue una manifestación, evidentemente, pero a lo que voy es que este suceso en particular vino a enseñarme algo que yo no estaba queriendo ver, ¿no? Como les comento, los primeros días, pues sí fue así como muy choqueante, me afectó considerablemente. Pregunté al universo, a la vida, Dios, como le quieran llamar, qué era lo que me quería enseñar por medio pues, de esta situación tan culera, ¿no? Y pues realmente, o sea, las primeras semanas pues no entendí nada, o sea, depende el sapo la pedrada, ¿no? También hay que darnos chance de que se asienten las aguas, o sea, ¿por qué digo que depende del sapo la pedrada? Porque si nosotros tenemos mucho que trabajar en nuestro interior y eso mucho lo estamos ignorando, entonces va a venir algo fuerte realmente a movernos todas estas aguas internas para hacernos darnos cuenta de cuáles son las cosas que tenemos que ver. Pero tenemos que tener esa sagacidad de ver adentro de nosotros, ¿no? Porque si nos pasa lo que estas otras personas, que nos pasamos culpando a los demás, pues nunca vamos a poder cambiar esa situación en nosotros y nos van a seguir pasando cosas, ¿no? A mí, bueno, después de unas semanas que pues no podía entender bien qué onda, pues de repente, me explotó el boiler en la cara, ¿no? O sea, ¿por qué lo digo? Porque en ese momento que pasó, realmente fue así como, ¡ah! ¿No? O sea, entré en shock, se me cayeron las pestañas, o sea, estuvo muy feo, se me quemaron los ojos, o sea, fue algo muy gacho para mí. Pero sabía que era un mensaje de la vida, ¿no? O sea, que parecía como que me estaban pasando una tras otra y yo sabía que algo significaba, ¿no? Pero en ese momento pues la estaba sufriendo realmente, ¿no? Entonces me di cuenta que era algo que estaba aquí, ¿no? Y que tenía que ver, o sea, ese explotar del boiler en la cara, fuego en los ojos, ¿no? O sea, todo tiene un significado, ¿no? La vida es un simbolismo per se y tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para encontrar esos significados de todos estos mensajes subliminales que nos van llegando por cada una de las vivencias que vamos pasando. Y después un día me estaba lavando la cara en la mañana en el baño y pensando en mi gato, me di cuenta de que las cosas que yo le estaba achacando a esta otra persona eran cosas que yo también tenía en mí, ¿no? Probablemente no se veían reflejadas en mi relación con esa persona, ¿no? Directamente yo no las estaba haciendo a esa persona, pero se las estaba haciendo a otras personas, ¿no? Las estaba teniendo en mí, ¿no? Esas actitudes que yo reprobaba en el otro eran actitudes que yo también tenía y que no me había podido dar cuenta, ¿no? Porque las tenía muy adentro y pues realmente ni en cuenta, ni idea. Em, Cuando pasan este tipo de situaciones, las respuestas pues llegan por todos lados, ¿no? O sea, no esperen que de repente vaya a llegar alguien y les vaya a decir tal cual las cosas de una sentada, ¿no? Tenemos que ser muy suspicaces para irnos dando cuenta en qué detalle va encerrada una porción de la respuesta que nosotros estamos buscando respecto a esa situación desagradable que nos está pasando en la vida, ¿no? ¿De qué manera yo estoy teniendo eso que critico en el otro, ¿no?
Entonces después un amigo al que quiero mucho, que se llama Carlos, que vive en Chile, que le mando un saludo, me dio parte de la respuesta, ¿no? Me dijo, es que tienes que transformar el dolor en valentía, ¿no? Y yo al principio dije, bueno, pero pues eso, ¿cómo, no? Y conforme fue pasando el tiempo, conforme fueron pasando los días, fui recibiendo respuestas que iban complementando todo esto, ¿no? Que iban haciendo de esa incógnita que era al principio lo que me estaba sucediendo, algo muy claro, ¿no? Al final, bueno, fui a visitar a un chamán de por aquí, que viene cada mes a darnos sus conocimientos ancestrales al pueblo. Y él terminó de dejarme claro cuáles eran esos puntos que yo estaba ignorando en mi propio comportamiento para con la gente que yo amo, para con la gente que realmente me importa, y que se veían reflejados en las actitudes que otras personas que también son importantes para mí estaban teniendo para conmigo, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que tenemos que darnos cuenta en que la vida es un mensaje infinito y que todo lo que nos sucede responde a algo, ¿no? Y ese algo nos lleva siempre, cuando lo entendemos y cuando hacemos el trabajo que se nos está encargando, a un mayor crecimiento, a un desarrollo que nos va a ir haciendo cada vez mejores personas, ¿no? Entonces, dejemos de culpar a los demás, dejemos de culpar a los demás por la miseria que hay en nuestra vida y pongámonos a ver cuál es nuestro papel dentro de este juego, ¿no? Nadie es responsable de nuestra existencia, nadie es responsable de nuestra vida. Em, todos somos responsables de nosotros mismos y todos somos responsables de las cosas que nos suceden, aunque parezca que no, ¿no? Aunque parezca que nosotros no atrajimos a esa persona que es un pain in the ass a nuestra vida, sí lo estamos haciendo. Y lo estamos haciendo justamente porque nosotros no podemos entendernos a nosotros mismos si no nos reflejamos en alguien más. Entonces, hay que tener esa agudeza mental de poder darnos cuenta cuáles son los mensajes que nos quiere dar la vida respecto al paso que tenemos que dar enseguida, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que trabajar en nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que darnos cuenta? ¿De qué cosas nos tenemos que dar cuenta que antes no habíamos podido ver? Antes de que esa persona viniera a reflejarnos con su actitud, con con lo que sea, ¿no? O sea, cualquier situación, cualquier cuestión que nos esté pasando en la vida, repito, incluso cosas como lo de, por ejemplo, que me haya estallado el boiler en la cara, es un mensaje, ¿no? Es un mensaje bastante claro. Entonces, todas las cosas que nos pasen, inclusive los accidentes, tienen algo que decirnos. Hay una cuestión, ¿no? La vida nos da mensajes de distintas maneras. Primero empiezan a suceder cosas en nuestro entorno, ¿no? En nuestra casa. Si hay una gotera, significa algo que tiene que ver con nosotros, ¿no? Si se nos descomponen los electrodomésticos, si de repente, no sé, nos quedamos sin gas, nos quedamos sin luz, si nos quedamos sin agua, si, por ejemplo, lo que me pasó a mí, de que me estalló el boiler o cualquier cosa que nos quiera decir la vida, primero pasa en nuestra casa, ¿no? Después también puede ser que pase en tu automóvil, ¿no? Si tienes automóvil, puede ser que se te ponche una llanta o que se desvieló el coche o no sé, ¿no? Cualquier cosa. Tiene algo que ver con nosotros, ¿no? Es un mensaje de la vida para con nosotros. Después, si ya no lo pudimos entender en ese plano que es el más externo, la vida pasa a enseñarnos, a querernos dar ese mensaje por medio de nuestras relaciones personales, ¿no?
¿Con quién de nuestra familia no podemos tener una relación sana, ¿no? ¿Con quién de nuestro entorno del trabajo? ¿Con quién en nuestra casa? ¿Con cuál de nuestras amistades? ¿Con nuestra pareja? Tenemos un conflicto. ¿Qué tipo de conflicto es, no? Es un mensaje muy claro. Cuando no podemos entenderlo en el nivel de nuestra casa, en el nivel de nuestras relaciones personales, entonces pasa a manifestarse en nuestro cuerpo, ¿no? Como accidentes, como padecimientos físicos, ¿no? ¿Qué es lo que te está doliendo en este momento? ¿Qué es lo que te rompiste una pierna, te rompiste la boca, te dio cáncer, te dio, no sé, cualquier cosa, ¿no? O sea, todo es un mensaje bastante personalizado para nosotros. Entonces, primero hay que tener esa agudeza de poder entender cuando nos están pasando las cosas de manera más externa, ¿no? Porque si no lo podemos entender de esa manera, cada vez se van a ir haciendo más personales los mensajes hasta llegar a afectarnos físicamente. Entonces, eh, pues yo creo que el mensaje aquí es que no podemos estar culpando a los demás por las cosas que nos pasan en la vida. Las otras personas no son más que mensajeros de la vida, de lo que tenemos que trabajar nosotros mismos para poder crecer de una manera más óptima. En medida que vayamos comprendiendo esto, nuestra vida va a ir mejorando a pasos agigantados. Así que, pues bueno, este es el video de hoy. Espero no tardarme tanto en subir el próximo. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por suscribirse al canal, muchas gracias por sus comentarios. Si les gustó, suscríbanse. Si no, pues no se suscriban. Y pues bueno, esto ha sido todo. Les deseo que tengan buena noche y nos vemos pronto. Bye.